¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Vamos con un análisis de fin de semana. El precio nada mal porque se mantiene entre 67 y 68 mil dólares. Sin embargo, podemos ver de que de momento el precio se ha detenido en que no esté haciendo un alto más alto que los últimos que hemos estado viendo durante los últimos días. ¿Qué significa esto? Alguien en mi comunidad de Telegram, Nelson, un saludo hasta Venezuela, me hacía un comentario. ¿Por qué motivo pasa el tiempo y aún así el precio no cae? Usted se da cuenta de que hemos estado trabajando de que hay divergencias bajistas, al menos por indicadores, pero el precio no las está cumpliendo, no está cayendo. Entonces, en lugar de caer, mejor queda haciendo un ranguito. Aunque fin de semana normalmente el precio hace rangos a menor escala como lo que estamos viendo en tiempo presente. Mire, algo que nosotros podemos ver es que hay bastante optimismo, ya no hay miedo en el mercado, la gente está eufórica con un sentimiento o un pensamiento de que esto pueda ser capaz de irse a 100 mil dólares pronto. Pero la parte lamentable es que la semana pasada, como usted ve aquí, aunque la semana pasada había miedo y no había algo neutral, la semana pasada lo mandaban a 40 mil y ya se lo están mandando a 100 mil, de la noche a la mañana. Entonces, con esto es algo muy peligroso. La parte emocional, la parte psicológica, sentimental, emocional, como le quiera llamar. Porque cuando hay demasiado miedo, como cuando estuvimos la última vez en 58, 59 mil dólares, incluso 60 mil dólares, yo les decía, bueno, pues yo aquí me voy a comenzar a preparar porque cuando hay miedo es cuando el mercado va a hacer lo contrario a lo que la mayoría cree. Ahora, de que esto está demasiado verde, tal vez no puedo esperar una caída fuerte, pero al menos un movimiento de liquidaciones como mínimo. Ya si lo quieren hacer seguir subiendo las ballenas sin siquiera tener un pequeñito retroceso por lo más mínimo que pueda hacer, pues eso es diferente. Pero sí, dentro de más fuerte es el movimiento, así se viene también el movimiento a la inversa. Entonces, por ese motivo, pues yo soy bastante equitativo con impulsos y retrocesos. Ya si eso no se cumple, pues eso ya no depende de mí. Como estábamos trabajando, por ejemplo, para darle esta actualización, dejando marcadas estas dos zonas que usted ve allí en pantalla, si la volvemos a trazar, para que usted tenga por allí una idea, mire, la vamos a trazar para que usted vea a dónde está en tiempo presente el precio. Más o menos se las estaba dejando así. Esto es únicamente un ejemplo, una referencia. Yo se las estaba dejando incluso hasta, permítanme, no me sale la flecha, vaya, más o menos así se las estaba dejando, un poquitito más arriba. Más o menos así. Entonces, ¿qué significa esto? Si el precio aún se mantiene por arriba de esta zona y usted ve que un RSI ya cayó a una zona de la sobreventa y el precio no cae, según mis conocimientos, pues es una posibilidad de otra continuación alcista, o sea, otro rebote. Todavía no hay confirmaciones, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, ahí lo decía Nelson, porque pasa el tiempo y el precio no cae. No cae el precio. No está haciendo nada. Mi respuesta es esta, al menos es lo que yo creo. Mire, si usted verá, al menos desde que comenzó a subir por arriba de 60 mil nuevamente en octubre, ya sabe usted de que el precio cayó por noticias negativas. Si usted verá la distancia entre este mínimo a este máximo, muy bien. La distancia entre este mínimo a este máximo. La distancia entre este mínimo a este máximo. Y la distancia de este mínimo hasta este máximo llegando casi a lo que tenemos en tiempo presente. ¿Qué podemos destacar de todo esto, de entre estos mínimos y altos ascendentes? Déjenmelo saber en los comentarios. Yo le voy a dar mi punto de vista, pero usted dígame si opina lo mismo que yo o lo piensa de una forma diferente. Eso se respeta. Yo lo que veo es que cada alto y cada mínimo cada vez es más corto, cada vez es más pequeño. Si usted no lo logra diferenciar, vea la distancia entre estos dos, entre los primeros,
entre el mínimo que hizo en octubre, 58,000 y algo, al primer máximo, cuando volvió a romper 60,000 y se fue por 63 y algo, antes de hacer esta pausa, que de hecho esta pausa que vemos aquí fue el domingo pasado, el fin de semana pasado, perdón. Nosotros vemos esto que ha sucedido más o menos entre jueves, viernes y bueno, prácticamente lo que ha sido el sábado. Mire, la distancia entre este punto con este no es la misma que entre estos últimos. El primero con el último, nada que ver la distancia, cada vez es más pequeña. Y así usted se da cuenta que entre el segundo mínimo y el segundo máximo es más pequeño o casi igual que el primero. Ya de allí el tercero es más corto y el cuarto, donde nos encontramos en tiempo presente, es más pequeño. Entonces, ¿qué significa? Tal vez que ya no haya una fuerza en el movimiento alcista, pero aquí lo que está haciendo el precio ahora es un descanso, una pausa de lo que ha venido subiendo en los últimos días o semanas. Si nosotros vemos, bien, estamos arriba de estas dos zonas importantes. Mientras estemos arriba de cualquiera de esas dos, probabilidades de intentar ir a romper 70,000 todavía las hay. Vamos a ver, mapa de liquidaciones, últimos 3 días. Esto está parejo. Están metiendo posiciones hacia ambos lados y es porque llegamos a un punto donde la gente ya no haya que hacer. Sentimiento, si nos vamos a romper 70,000 para irnos a 100,000. Y de igual manera hay bastantes shorters persistentes que, bueno, siguen insistiendo de que el precio tiene que desplomarse solamente porque sí. Yo no es que sea malintencionado, pero yo considero, para posteriormente tener un sano movimiento, a mí sí me gustaría de que el precio viniera a retestear cualquiera de estas dos zonas antes de intentar seguir subiendo. Por estrategia, o al menos según lo que yo he aprendido, pues ya sabe. Si el RSI cae sobre venta y el precio no es capaz de caer de su soporte cercano, en este caso le vamos a dejar las dos zonas, porque es una zona donde probablemente las ballenas se den el festín haciendo liquidaciones. Y entonces, si pudiese el precio, ya sea domingo, lunes a más tardar martes, dejar un rechazo, o sea, una mecha, aquí para posteriormente intentar seguir subiendo e irse a romper 70,000, mucho que mejor. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso sí, si a las ballenas a último momento se les ocurre seguir haciendo subir esto sin siquiera tener una bonita pausa, le digo bonita pausa porque eso es sano para el desarrollo del precio, para que vaya fluyendo como las olas del mar. El detalle es que si esto, un ejemplo, comenzara a subir, a intentar ir a romper 70,000 a partir de donde nosotros estamos, póngale entre 67,400 hasta unos 68,500. Si tenemos cada vez altos y mínimos más cortos en esta estructura, ese movimiento debería de ser fuerte. ¿Sabe usted por qué? Porque ya la estructura esta viene cada vez más pequeña. Entonces, según lo que yo he aprendido es que dentro de más pequeña sea la estructura, aquí es donde tiene que venirse pronto entonces al menos el movimiento de liquidaciones que para mí debería de ser esta zona. Puede ser que lo quieran hacer caer un poquito más, pero eso es lo que yo podría estar esperando. Ya si lo siguen haciendo subir, pues ya sabe que el 15 de septiembre yo les dije que bueno, que en octubre esto debería de irse a buscar o aproximarse al máximo histórico. Al pie de la letra con las fechas no ha ido como tal, pero allí va lento pero seguro, ahí va. Sin embargo, esta debilidad, porque esa es una debilidad que está haciendo altos y mínimos cada vez más pequeños. Esa es una debilidad ya de este movimiento que hemos estado viendo. Por ese motivo, para mí lo más sano que puede hacer el precio es tratar de buscar esta liquidez. Ya si eso no se da, pues como le digo, ya no depende de mí. La estructura general entre el semanal y el diario, yo considero que de momento todavía lo está haciendo bien el precio.
todavía existen posibilidades de irse a romper o buscar lo que es, ya sabe usted, 70,000 o al menos ir a tratar de buscar el máximo histórico o incluso romperlo. En el semanal sí tenemos cierto problemita. No se lo quiero explicar aquí porque yo quiero ver la vela semanal como cierra, pero no sé si usted se recuerda que hace unos días atrás, pues el sábado pasado fue, si no me equivoco, yo creo que no fue cuando cerró la vela semanal, yo les decía de que a mí no me basta con solo que el precio rompiera estas zonas. El semanal debería de irse a buscar para romper, o sea, tener un cierre arriba de 70,000. Porque de no llegarlo a hacer, esto va a estar haciendo una estructura bastante fea. O sea, solamente impulsos para seguir cayendo en un rango que no sé realmente cuáles son las intenciones de las ballenas. Aquí están haciendo desesperar a la gente. Pero usted verá de que últimamente, pues en todo este año, aquí los mínimos, mire, no son capaces de ir a romper el máximo. O sea, aquí los máximos, perdón, los mínimos, les acabo de decir. Aquí estos máximos, pues cada vez son pequeños. O sea, pequeños en el sentido que no es capaz el precio de irse a romper y mantenerse por arriba de 70,000. No lo está haciendo. Entonces en el semanal sí es necesario que tenga un cierre por arriba de los 70,000. No importa si no lo hace este fin de semana, pero para el otro debería de hacerlo, porque de no llegarlo a hacer, pues ahí pues habría que replantear un análisis, porque hay un punto donde no los están dejando subir al precio. No sé con qué intenciones de las ballenas, pero no es que ya vaya a comenzar el mercado bajista, pero allí va a quedar la evidencia como que si el precio esté esperando a que algo suceda. Y eso es un fundamental, como siempre. ¿Qué fundamental? No sé, las elecciones en Estados Unidos puede ser. Otro fundamental donde salga involucrado Israel, Estados Unidos o Rusia, puede ser. Siempre esos tres salen en las mismas noticias. Siempre esos tres ahí andan de la mano, en las mismas noticias. Israel, Estados Unidos y Rusia. Siempre que pasa algo malo tienen que salir esos tres. Entonces hasta aquí voy a dejar este contenido y nos vemos en una próxima.